Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy acá en el vivo de familias argentinas. Acabo de llegar a mi casa. Vamos a conversar esta tarde con Emilia Zabaleta, que está en Buenos Aires. Yo estoy en Tucumán. Eh, bueno, ahí nos va a contar ella el proyecto que tiene y vamos a invitarla a Emilia. Vamos a ver. Se pueden sumar a familias argentinas, que es una asociación civil que busca guardar la información que tenemos en nuestro portal. Ahí está Emilia, te mando la invitación. Por acá. Ahí te mandé. A ver qué pasa. Si no, mándame vos la invitación y podemos empezar a conversar. Porque te la mandé, pero bueno, ahí se van sumando. Muchas gracias a los que se suman. Esperemos que Emilia se pueda sumar. Ahí te envío de nuevo. Me dice que no se puede sumar ser mulanas. Bueno, ahí te mando un WhatsApp. A ver. Ahí está. Aceptar. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Raúl? Jorge. Ahí está. ¿Qué tal Emilia? ¿Cómo estás? Hola, Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla. ¿cómo Eh, vas, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien. Vos sabés que recién termino Los sábados me dedico a pintar. Entonces tengo todavía la mano manchada. Y me inspiró hoy un verso de Rimbaud. ¿Te acordás de ese que dice la eternidad? Rimbaud, ¿te acordás de ese que dice la eternidad la he vuelto a encontrar? Que la eternidad es la mar mezclada con el sol. Qué Qué lindo. bello. Es bello, bueno, y eso me inspiró un poco para eso. Pero bueno, yo les cuento a los que nos están escuchando que estoy conversando con Emilia Zabaleta. Ella está en Buenos Aires, yo estoy en Tucumán. Y hay algo en común, porque ella tiene mucha sangre tucumana. Vos Muchas. sabés que mucha, y nosotros estamos en este portal de familias argentinas, y te quería preguntar, ¿cómo te has relacionado vos con la memoria familiar, con esa memoria que tiene que ver con tu identidad, ¿no? ¿Cómo me he relacionado yo? Bueno, de una forma muy, eh, no sé, muy íntima. Es como, es la otra mitad de mi familia, es mi 50% y a veces más, porque son más, en Son realidad. más, Porque mucho, son muchos. Cada vez que mucho. voy a Tucumán descubro, conozco algún primo o prima nuevo, tía, segunda, tercera, o sea, creo que más de la mitad de Tucumán debe ser pariente mío, ¿no? Porque, bueno, mi papá es tucumano, mi abuela es tucumana, Terán Nugués, mi papá también, bueno, nació allá, y del lado de mi abuelo paterno están todos los, bueno, Zabaleta, Fría Silva, Zabaleta. Silva, Sí, etc. claro. Así que por los dos lados, abuelo y abuela, hay mucho, mucho de Tucumán. Y mi infancia estuvo muy marcada por mis tíos, mis 6 tíos Zabaletas, por mis abuelos también, por primos segundos que la vida después nos unió porque uno se casó con una íntima amiga, porque habíamos pasado veranos, por ejemplo, en Tafí el Valle, en la estancia del Churqui. Ah, Entonces, tengo algo ahí que además de que me tira mucho por la historia que tiene la familia, ¿no? Una historia exacto. muy, Muy muy antigua. antigua en toda esa región, en todo el norte, que fue tan importante para la historia argentina y regional. Qué bueno ese reconocimiento que haces hace ratito de el papel que juega el norte en la constitución de nuestra historia nacional, ¿no? Es bien interesante eso. Y te quería remarcar, aparte, el Churqui, en la estancia del Churqui, en Tafí del Valle, que es un lugar, bueno, no solo desde lo paisajístico, ¿no? Sino de toda esa simbiosis cultural, ese encuentro de culturas que hay allí y que, bueno, se respira algo especial. Algo Pero muy especial. Sabés que muy, una vez, esto es una anécdota
eh, que yo amo, que fue hace poco, fui a una muestra de fotografía, de arte, de exposiciones en La Boca, en la Fundación Andreani, y cuando llego ahí, en cada piso había una muestra diferente, un artista diferente. Y en el último había un artista que se había dedicado a investigar todas las huancas, todo lo que es las piedras de las tribus ancestrales, los menires, por ejemplo, que después terminaron en este campo a cielo abierto y que fueron Sí, trasladados. Y sí, cuando estamos empezando a ver, dije, este paisaje me suena conocido, esto debe ser Tafí, había como una pantalla. Y de pronto veo sobre la pared unas fotografías de como construcciones que eran jesuitas, ¿no? Que eran partes de estancias. Y digo, che, me suena súper conocido. Y en una de esas aparece mi abuelo, en una qué, de las fotos. qué genial. Miro, el artista estaba y estaba hablando, entonces le digo, discúlpame, este es Clemente Zabaleta, que nosotros lo llamamos el Duque. El Duque, claro. Claro, entonces le digo, y me dice, sí, le digo, yo soy la nieta. Y no podía creer él. Y me contó toda la investigación que estaba haciendo, que era impresionante, y que esos menhires fueron trasladados de la estancia, porque estaban ubicados ahí estratégicamente por estos pueblos, los diaguitas, bueno, los Exacto. tribus que Sí, estaban en sí, ese sí. momento, y que fueron, bueno, movidas, yo creo que Sí, no, eso no estuvo muy bueno porque por algo estaban instalados donde estaban, ¿no? tal Así cual. que hay como toda esa historia de la tierra y es de donde vienen nuestras raíces, ¿no? No, Y no, eso, es bien interesante. Pero bueno, vos sabés que con respecto a esto de las acciones y después las contramarchas que se dan a veces en la historia, ¿no? Tiene que ver con, bueno, quizás pensaron que era mejor exhibir una ciudad, que no, ahora sabemos que no, ¿no? Que hay ujú. que respetar esa cuestión original, conocer al otro. Y mi pregunta del principio era eso, ¿cómo vos o cuándo has descubierto la importancia de esa memoria ancestral, no solo de tu familia, sino de la humanidad, ¿no? Esta memoria del mundo? ¿Cuándo ha sido ese descubrimiento? Porque estás volcada a una investigación bien profunda, ¿no? Sí, siempre fui muy curiosa y creo que viajar y empaparse de otras culturas y de lugares que, bueno, nosotros siempre nos enseñaron mucho la historia europea, ¿no? Mm, Y haber visto, vivido esos lugares medievales o del Renacimiento, siempre me resultó súper interesante y me dio mucha curiosidad. Y de a poco, teniendo también esta historia familiar y estos lugares como bien ancestrales, me fui metiendo más en nuestra tierra, ¿no? Y todo lo que es la fusión de lo que vino de afuera y lo que ya estaba acá. Y me pareció apasionante todo lo que no sabemos, lo que hay todavía por descubrir de nuestras raíces, que es esa combinación de todo, ¿no? De lo de afuera, de lo de acá, de distintas comunidades, eh, y eso de por qué tomamos el mate de dónde viene, o por qué cuando vamos al norte cada vez que pasamos por alguna construcción siempre está el símbolo de la chacana, ¿no? O claro, sea, no es una cruz católica, la claro. chacana es la cruz andina. Y ahí es cuando entras y decís, pero, ¿qué es? ¿Y de dónde viene? Ah, claro. Y después termino haciendo el camino del Inca y descubro que, claro, las cuatro regiones del Tahuantinsuyo, la del sur, es el Collansuyo, que ahí es donde viene los collas. No sé, es Exacto. como que todo empieza a hilarse Mm. y a mí eso me apasiona, porque puedo entender el porqué, ¿no? El por qué hay una parte de la historia, el por qué el Congreso de Tucumán y en Tucumán, el Y en por qué la Tucumán, importancia del norte, que después se trasladó para Buenos Aires, para el puerto, claro. pero que en realidad lo más importante venía de allá. Bueno, así es como uno va armando ese rompecabezas. Acá se me cortó la luz, no sé por qué. Se te ve La muy luz que bien. tenía la lamparita. Se te ve muy bien. Y escúchame, y aparte, claro, tu familia es muy, no solo vinculada, sino muy artífice de la historia local, regional, nacional. ¿Cómo has ido gestionando eso, digamos, personalmente vos? De encontrarte en ese sistema familiar, así como tan activo, ¿no? Em, yo tenía siempre las historias de papá, de chicos, de su infancia en Tafí el Valle, mis tíos también, de su abuela.
mi bisabuela, que vivió hasta los 103 años más o menos. Pueyrredón era ella, ¿no? Pueyrredón Lynch, Isabel, creo que era. que es, María Isabel, sí, que subió a caballo, subía a caballo a Tafí hasta los no sé cuántos años que tenía. Eh, También algunas historias me habían quedado de mi abuelo antes de morir, pero mi abuela paterna, que sigue viva, logramos con mi hermana, Sonia, por querida ejemplo, Sonia Zabaleta, claro, Sonia a Terán. Sonia le hicimos como una suerte de entrevista con mi hermana y ahí empezamos a sacar más información todavía, ¿no? Lo que era su padre, el abuelo Sisto, Listo, este Terán. Claro. claro, como que ella siempre dijo, este gran filósofo. Y hay una cantidad de historias que vienen de ahí y que además las podés ver, porque todas las veces que íbamos al Churqui, veías que, qué sé yo, las vigas de un cuarto, los azulejos que están en la galería, que venían de la catedral de Tucumán, no sé, eh, todo es pura Imagino. historia, son exactos, son como tesoros, el daguerrotipo de Juan Martín de Pueyrredón, que era el Claro. tatara tío abuelo de la abuela Maruja. Entonces como que uno empieza a decir, che, somos parte de toda esta historia, ¿no? Qué lindo, qué interesante. Y ni hablar cuando uno, tengo un amigo que me pasa información de mi árbol genealógico que no sé cómo lo entiende, y de repente veo que hay descendencia de acá y de allá que decís, wow, Sí, sí. somos una gran mezcla, no lo digo yo solamente, sino todos. Sí, sí, no. Puntualmente tu familia, digamos, donde confluye toda esta tradición en vos, en tu persona, ¿no es cierto? También refleja toda una red de parentescos que vincula Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, obviamente el puerto, ¿no? Y trascendiendo a veces las fronteras de nuestro país, ¿no? La verdad que no sé qué reflexión te merece a vos esto de nuestra posición de latinoamericanos hoy en el siglo XXI, ¿no? Con toda esta riqueza de lo europeo, lo local y lo nuevo, porque estamos siempre gestando cosas nuevas, ¿no? Bueno, eso es lo rico de la diversidad cultural también que tenemos, pero que es importante que se conozca todos los Claro, ángulos, ¿no? exacto. Todas las piezas, para poder entender un poco más el mapa así a lo grande y además aceptar, ¿no? Que tenemos orígenes diferentes y que fuimos adoptando pedacitos de culturas de todas partes. Eso es muy importante. Y no dejar olvidado ese lugar que es el norte, que es donde se origina como donde están las raíces de la cultura, raíces que fueron las que se unieron con las raíces españolas, o sea, las uniones Sí, 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 fueron sí. pocas, pero hasta las uniones matrimoniales qué sé yo, Juana Ortiz de Zárate Yupanqui, por Claro, ejemplo, que venía de la madre de los incas y el padre de español Hidalgo, y sí, venimos de ahí. Y después todo lo que se empezó a introducir, los claro, descendientes claro. de África, o sea, todo, hay un poco de todo. Hay una palabra clave en esto, ¿no? Que es el mestizaje, que se dio mucho más que en otros lugares del mundo, ¿no? Esta cosa de, Sí. lo criollo, ¿no? Está bien interesante. Y contanos, yo quería, bueno, un poco introducirte en esta charla de genealogía, pero me daba curiosidad que nos cuentes qué es el proyecto Ser Mulanas. El proyecto Ser Mulanas es todo esto que te vengo, que te estoy contando, pero con la mujer como protagonista. Mira, Porque en la historia se dejó de lado, ¿no? Una parte, el 50%, ¿no? mucho La tiempo. otra parte de la historia. Sí, sí. Eh, y empecé a humanizar un poco nuestro pasado, involucrando el rol de las mujeres, no solamente por sus hazañas épicas, que muchas de ellas se animaron, como Juana Zurduy, que fue impresionante, pero otras que tal vez no, teniendo esa valentía y ese coraje, lo tuvieron puertas adentro, ¿no? Eh, Otras más desde el silencio, como espías Mm, salteñas, ¿no? Otras más como las mujeres de los pueblos originarios que fueron las primeras madres de este mestizaje, ¿no? Porque cuando los españoles llegaron, no llegaron con todas las mujeres, llegaron después. exacto. Ese reconocimiento hace que el entretejido y todo el pasado y toda la historia sea más, primero entendible, más rica,
más equitativa, Ujú. ¿no? Porque hay que ser realista, sí, es verdad, hay que darle lugar a todos los actores de la historia. Y cuando empecé a investigar un poco, y aparte esto del hecho de, bueno, de ser mujer, como esa búsqueda interior también, ¿no? Me Ser imagino. mujer, por ejemplo, estamos hablando de mi familia paterna, entonces ser mujer en una familia muy masculina, Muy ¿no? masculino, muchos hombres. Muchos hombres y muy masculina, con toda una tradición. Entonces, ver cómo metemos esto, complementamos con esta energía femenina de la historia, ¿no? Para enriquecerla y para darle una mayor y mejor visibilidad, porque es mucho más interesante. Nuestra vida cotidiana se trata de los hombres y las mujeres, y en el pasado también, ¿no? Entonces, para entender también un poco todo lo que pasó. Y bueno, me lancé a escribir relatos de momentos de la vida de estas mujeres que fui encontrando para contar la historia desde otro lugar, acompañado con poesía y armando charlas o a través de la literatura también, porque la literatura es una fuente muy rica, muy linda también, para poder entender todos esos roles. Y cuando las escritoras mujeres entran en esto de la literatura del pasado, eh, es otra mirada que viene a Otra. complementar, ¿no? Y bueno, es un universo que me apasiona muchísimo. Pero eso no quiere decir que la historia esté contada pura y exclusivamente desde la mujer, sino como Claro, esta dinámica, ¿no? exacto, vas ahí complementando, me Claro. imagino, porque vos sabés que una de mis lecturas, siendo ya soy un hombre muy mayor, pero cuando era más joven he sido un lector muy voraz y me impresionó mucho a mí leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? Porque Ujú, la verdad que hacía, claro, ella hacía planteos de una filósofa mujer, años 48, 49, ¿no? Que la verdad yo, 60 años después, jamás me había puesto a pensar lo relegado que había estado el papel de la mujer por siglos, ¿no? Y entonces, recordemos que en el siglo XX recién la mujer es sujeto de derecho, poder votar, poder decidir separarse o divorciarse, entre otras cosas. Que ujú. antes, bueno, y todavía hoy en países del Oriente lejano, todavía hay, ¿no? La situación de la mujer es una cosa tremenda. Y qué interesante esto que vos conjugás tu experiencia personal, ¿no? Encontrás una resonancia en lo artístico, en la literatura, en la conversación, que es tan femenino, porque digamos la palabra es como, pero no exclusivamente de las mujeres, No, pero no, digo, porque es no una es como, energía también. O sea, que claro, los hombres pueden reconocer esa parte femenina es muy importante, de la misma manera que las mujeres pueden reconocer esa parte masculina de la acción, ¿no? De poder liderar, de poder... eh, tenemos... y también aceptar la femenina. Hay que hacer un lindo hay, equilibrio. hay un mix ahí, porque claro, Sí. hay mujeres que también les toca hacer de padres y madres todo el tiempo, ¿no? Solas, sí, y hay que ser, Y además, hay mujeres de la historia que mm, tuvieron que sacar su energía masculina, sí, algunas por rebeldía, otras por obligación, por necesidad, eh, y eso también es muy válido, ¿no? exacto. Escúchame, y en esta investigación de mujeres de la historia, ¿has investigado las mujeres religiosas, digamos, monjas y ese tipo de Bueno, biografías? mi corazoncito está con Mamantula, que Ah, he hecho mirá, qué varias interesante. charlas, porque si hay una mujer que supo sacar su energía masculina, hay que Ah, decirlo, si hay una mujer que, si tenemos que hablar de la primera escritora, yo creo que también deberíamos decir que ella fue la primera escritora, porque todas sus cartas a claro. todos los curas jesuitas que habían sido exiliados tienen un nivel literario que Sí, 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 sí. es maravilloso, ¿no? Sin las herramientas que una mujer podía tener en el siglo XVIII, estamos hablando. 18. Y lo que XVIII. era el virreinato en esa época, mirá. Enfrentarse o ponerse de frente a un obispo, a un virrey,
es, además de toda la parte de su santidad, ¿no? De lo Claro. espiritual, Ujú. que es súper lindo, pero fue una mujer Ah, impresionante. Y después pues están las historias de un montón de monjitas que fueron trasladadas de Córdoba a Buenos Aires, ¿no? A los monasterios, los primeros monasterios que también ayudaban a la comunidad, esas religiosas que fueron como también un poquito las primeras maestras, podemos decirlo, claro, ¿no? Porque después las maestras que llegaron más adelante tienen algo de vocación de monjas, claro. porque se dedicaban Un pura y apostolado. exclusivamente es Claro. que sí, un apostolado, ¿no? Ahora que estamos cerca de la fecha de Sarmiento, todas las maestras eran mujeres. Sí, sí, Y el sí. proyecto que él tenía era para que mujeres se dedicaran, las que venían de Estados Unidos, las que les quería enviar al interior del país, tenían que dedicarse pura y exclusivamente a educar. Y no Totalmente. se había tanto lugar para también Sí, 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 no sí, armar claro. una familia. Entonces, sí, las religiosas se las recuerda como siempre muy guardadas en los conventos o los monasterios, pero ellas tenían una labor muy importante en las comunidades donde estaban. Y bueno, si tenemos que hablar de alguna religiosa, vamos a hablar también de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero eso ya es como Genial. para Pero, mayores. vos sabés que me sorprendió tu recuerdo de Mamantula. Claro, después, ahora me estoy acordando que sí, habías promocionado charlas, etcétera. Y está escuchándonos Jorge Bayal Casal, que es uno de los promotores. Bueno, ahí dice que te ha leído ya en Mulanas, etcétera. Jorge es genial, pero aparte porque es uno de los promotores de esa canonización, de darnos a conocer este personaje, ¿no? Porque yo la conocía por genealogía, por los Paz y Ujú. Figueroa, etcétera, Claro, pero bueno, quedó ahí y de pronto todo esto que se da en poner, como vos decís, ponerle luz a estas existencias, ¿no? Eh, Hoy en el siglo XXI nos ponen en diálogo, nos cuestionan, nos incomodan quizás, o no, pero qué interesante esto, este trabajo tuyo de reflotar estas biografías, ¿no? Olvidadas o excepcionales algunas, porque la vida, bueno, se trata de cosas muy cotidianas, pero a veces muy heroicas, ¿no? pero cotidianas y mundanas. Y Ahora estoy mundanas. por dar el lunes un taller de mujeres sanmartinianas, ¿no? Ah, contanos Mujeres eso. ¿Cómo es? ¿Qué que es eso? acompañaron a San Martín, mujeres que, desde Remedios, a su hija, sus nietas, las que ya conocemos un poco más bueno, por su contexto de vida personal, pero también muchas que lo desafiaron, muchas que le hicieron de espías. Algunas que se animaron a entrar al plumerillo vestidas de hombre, como Pascuala Meneses, que era Pascual, se transformó en Pascual, o sea, Cual, imagínate claro. a ese nivel. Otras esclavas que querían garantizar su libertad. Eh, Mm, Unas que fueron un poquito más que espías, como un amante, ¿no? Pero que tuvo un vínculo bastante fuerte cuando llegó a Perú. Y descubrí algunas que, bueno, las voy a dar en la presentación, que claro. fue con el armado de los granaderos y del cruce de los Andes, Wow. que tiene que ver con el armado más con la lupa, ¿no? Los uniformes, Claro. las que se ocupaban de los heridos. ¿Quiénes eran esas mujeres? Mm, Las también de pueblos originarios, están desde las que intentaron teñir telas hasta las que cosían, claro. que un descubrimiento que dije, wow, ¿no? Y cómo era este general respecto de, por supuesto que no aceptaban la participación de las mujeres en el ejército, pero sí aceptaba el aporte, ¿no? Y cuando hablaba de la libertad para, sin distinción de sexo, ¿no? Entonces, hay como cosas muy interesantes. Ni hablar de que tuvo una hija, mujer, a la cual le escribió una cantidad de máximas, las Exacto. máximas merceditas, y ni hablar que tuvo dos nietas, mujeres, que fue un abuelo totalmente dedicado, que tenemos un monumento que está enfrente al Instituto San Martiniano, que es San Martín abuelo con sus dos nietas. Claro, es verdad. Está enfrente a la Embajada de España.
¿no? Y nadie sabe quién es ese, o muy pocas personas saben qué es San Martín, porque claro, San Martín lo vemos siempre arriba del caballo, en todas las plazas de toda la región, ni siquiera de Buenos Aires y la Argentina. Están en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Entonces, pero de repente ves ahí un señor sentado en un sillón con dos chiquitas, y ese también es San Martín, ¿no? Entonces, y ¿por qué no hablar un poquito de esa energía femenina de San Exacto, Martín? de lo de Que la ternura. pintaba, que gustaba la Claro. música, que era una persona muy sensible, o sea, hay de todo, hay que humanizar la historia en general. ¿Cuándo va a ser ese encuentro, Emilia? Este es el lunes a las 19 horas por Zoom. Es un taller que doy, se pueden anotar a través del sitio web mulanas.com, ahí van a encontrar toda la información, o me escriben por Instagram y yo los ayudo a encontrar el- eso. ¿Y eso va a ser? ¿A qué hora has dicho? A las 7 de la tarde, a las A 19 las horas. 7. Ok, yo sé Sí. que tienen tiempo hasta el mismo lunes de Tienen tiempo hasta el mismo contactar. lunes para anotarse, exactamente. Esperemos que sí. Vos sabés que te estaba escuchando de todas estas mujeres que colaboran con San Martín y me vino así de repente el recuerdo de la hermana de Güemes, la Machaca Güemes. ¿Has visto lo que era esa mujer? O sea, es una Bueno, cosa, es mi preferida también. pero decime si no, es la verdad que voy a decir, wow. Mira, ahí Gus de, de Benín, María de Gus, los Remedios. Gus es el que me encuentra todos Ah, los él es el los genealogista. parentescos en la genealogía. Y aparecen algunos que decís, ¿qué? Pero Escuchame sí, que te hace poco me dijo, sos descendiente de María Remedios. dice, Los María de Remedios los Remedios Escalada Escalada. de Quintana es tu Sí. prima tercera 5 veces. 5 veces removida. Qué Sí, genial, exacto. qué genial. Está bueno eso. Y vos sabés que también pensaba en esto que mencionabas vos de San Martín y la libertad para todos. Cuán distinto ha sido, ¿te acordás en la Revolución Francesa esas mujeres condenadas, ¿no? Mm. Eh, Olimpiada, etcétera, y otras que exigían los derechos Olimpia del de hombre. Gouges. Bueno, pero Decime si no se animó, se animó. O se sea, animó. ¿cómo se Que hay combate? que recordar eso y hay que Mm, homenajear eso, porque realmente, ¿qué hubiese pasado si ni siquiera se hubiese animado? ¿Cuánto más hubiesen tardado en incluir a las mujeres dentro de la Declaración de los Derechos Universales? Porque era algo No. lógico, ¿no? No pedía nada descabellado. O sea, si ustedes declaran los derechos del hombre, ¿por qué no de la O Lo que sea, pasa es que fue muy precoz en su... sí, claro, claro. No, y aparte, Todavía estaba corriendo sangre cuando declararon los derechos del hombre y ella se animó a decir, che, pará, y las mujeres, y casi que la miraron como siendo hereje. más o menos. Y aparte, hablando de herejes, esta cosa que ha pasado en la historia de la iglesia, ¿no? Lamentablemente, de esta persecución de mujeres a veces excéntricas, ¿no? O místicas, muchas, que terminaron no solo enjuiciadas, sino en la hoguera, ¿no? No Por hubiera. Y sí. por este desencuentro pero bueno, claro, era otro tiempo donde la palabra del hombre tenía un valor así como absoluto, ¿no? Sí, no, y además hay que ponerlo en contexto, y Mm, estas brujas, sí, eh, sí, esa cacería de brujas, eran curanderas y eran peligrosas para el orden y el sistema mira, que estaba en ese momento. Como después decían que la mujer, en el siglo XIX, la mujer que escribe, había algunas que ya empezaron a animarse en Europa, ¿no? Tenemos a las grandes autoras del romanticismo del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, pero cuando ya empezó a llegar acá con una tradición muy católica, muy paternalista y demás, la mujer que escribía era peligrosísima. peligrosísima, claro. Peligrosísima. Juana Manuela Gorriti era peligrosísima. Y me estoy acordando de, había una mancilla también que escribía, ¿no? Que vivía en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Eduarda, Eduarda. Decime si no, Eduarda qué es, personaje, ¿no? Eduarda fue la sobrina de Rosas, la hermana de Lucio, hija Exacto. de Lucio y hermana de Lucio. Lucio, el héroe Claro, padre. del Día de la Soberanía, de la Vuelta Obligado, Lucio padre, y Lucio hijo, el autor de Expedición a los Indios Ranqueles, que fue el que le tradujo a su hermana, a Eduarda, podemos decir, la primera obra gauchesca de la historia, porque encima Eduarda se casa con un unitario. Sí.
Sí, fue sí. un escándalo. Ella era federal, se casa con Manuel García y fue la primera vez que los apellidos se unen, porque hoy tenemos todavía los García Mansilla, que Exacto. vienen de esa unión entre Manuel, que era diplomático, y Eduarda. Viajan por todos lados, viven en Estados Unidos, en Europa, ella está por todas las cortes europeas más importantes, de emperatrices y demás. Ella encima cantaba lírico, escribía, pero de una manera increíble, y Maravilloso. escribe dos obras, que fue La leyenda de Lucía Miranda y El médico de San Luis, y después escribe esta obra gauchesca que la escribe en francés, que se llama Pablo o La vida en las pampas, donde describe al gaucho, a los unitarios, a los federales, a los indios, a los malones, al rol de la mujer, es impresionante. La escribe en francés y le manda un manuscrito a Víctor Hugo. Y No, Víctor Hugo responde elogiando la obra que es Eduarda. Después Eduarda vuelve a Buenos Aires, vive unos años acá, después se vuelve a ir a Europa, escribe cuentos, la primera escritora de cuentos para niños, o sea, tiene un montón de obra que no quiso publicar, ella misma dijo que no quería que se hiciera conocido y que quedó ahí medio en el misterio. Habrá que hablar con todos los familiares y con descendientes de los los García derechos. Mancilla. Bueno, mi hijo mayor va al colegio con una García Mancilla. Mira, y que tengan esos archivos, ¿no? Que los guarden, porque qué interesante. No, en la historia argentina hay muchísimas mujeres así como, wow, desde las dos Ocampos, ¿no? Victoria, esta cosa así como intelectual y mandona, y su hermana, ya más literaria, pero mira una cosa, dime si no, esos Sí. cuentos. Sí, sí, sí. Sí, hay una historia impresionante. Eh, hay muchas, y muchas todavía que van apareciendo, y que a veces las fuentes por ahí, no sé si son un poco leyenda, un poco misterio, Claro, está la mezcla, un sí, poco tradición oral. claro. Mujeres de la región de Cuyo, Mm. que de que Han estoy. estado por ahí, me han contado los sanjuaninos, estaban encantados. No sé qué les has hecho, pero han quedado fascinados. Y es que yo quedé fascinada con San Juan. ¿Y qué has No, hecho en San esto, Juan? esto es un diamante en bruto. O sea, en todo, culturalmente, el paisaje, la naturaleza, la gente, maravilloso, y me encantó, y estuve ahí, que era, pronto voy a andar subiendo algunas entrevistas, así, Ah, qué visitas que hice a genial. una tejedora, a un orfebre de origen huarpe, Wow. un montón de historias ahí, y una cantidad de historias de mujeres, empezando por la mamá de Sarmiento, pasando por la difunta Correa, una cosa impresionante, hasta un montón de maestras, de enfermeras durante la época de los terremotos, que fueron terribles para la ciudad de San Juan. O sea, hay un montón de roles femeninos que también vale la pena, ¿no? Como rescatar eh, y visibilizar toda esa región que no tiene tanto, ni siquiera en los colegios, no se habla mucho, por ejemplo, del Chacho Peñalosa o del gobernador Benavides, o como, para mí también fue como un poco una novedad, ¿no? Y está bueno, es muy interesante. Vas describiendo. Y vos sabés que yo soy licenciado en letras, ¿no? Pero me gusta mucho la genealogía y estudié mucho historia, etcétera. Y cuando te pones a ver en los siglos XVII, XVIII, cómo de Cuyo iban a Santiago de Chile, así como si nada, mujeres y hombres, has visto decir, wow, ¿no? Es como maravillosa la inquietud que tenían esto de mover. Viajaban todo el tiempo, y mirá que tenemos extensiones, o Uf, sea, y eh, viajaban todo el tiempo, en carreta, a caballo, los caminos, los recorrían. bueno, la Mamantula, vos mencionado, ¿no? Yo quería mencionar esto de caminando. O cinco sea, mil kilómetros. oh la la. Entonces, en San Juan hice 750 en auto. Y todos me decían, no, lo de Nardo queda allá en la ruta 20, en Caucete. Y yo decía, bueno, pero ¿cuánto? No, está acá cerca, está acá cerca. Y yo estaba hacia 1 hora y media en la auto. Y yo decía, no llego nunca más. Es Impresionante. muy extenso, y ellos en esa época lo hacían carreta o a pie, como A pie, ruta. con Sí. altura. Vos sabés que ahí un tucumano, soriacano, Juan Ángel, pone, y la tucumana Lola Mora, Y claro. la tucumana Lola Mora, que cuando hice el trabajito de Lola Mora saltaron ahí de Salta y me dijeron, ¿cómo tucumana? ¿Salteña? Uy, No, no. Dios. No empecemos con este debate.
Pero sí, es una historia también alucinante. Y no solamente que porque tiene, o sea, hay que realmente reivindicar el rol, el papel de Lola Mora, y no solo por sus grandes esculturas, que son increíbles, que en el norte están, bueno, de hecho, quedaron muchas en Jujuy, ¿no? Que eran las que se habían sacado del Congreso, la Exacto. libertad, la justicia, que cuando estuvieron ahí con el tema del socialismo a principios del siglo XX y demás, bueno, no sé, empezaron a decir que eso representaba la época oligarca y no sé cuánto, entonces las mandaron a sacar y después las rescataron, las llevaron a Jujuy, y Jujuy dijo, no te la devuelvo. Por supuesto. Entonces las que están ahora en el Congreso son réplicas. Pero Claro. bueno, la fuente de las Nereidas, los bustos que hizo, todo ese frente que está ahí en la casa de Tucumán. eh, pero además ella tuvo una historia, empezó como dibujante y después se animó a hacer un montón de otras cosas que no le dieron ni cinco de pelota, pobre Lola Mora. Desde la pionera en investigar un poco el cine con estas cámaras oscuras, hasta Ah, después irse, mirá, no sabía después irse esta. al norte, después Genial. irse al norte a hacer toda una investigación minera. Wow. Ella sola volvió ya pobrecita con Sí, muy sí. mal de salud, Claro. pero haciendo cosas que tenía que ver con la minería, sí, no, no, o sea, impresionante, Y imparable. aparte, pensando en una mujer que ha seguido su deseo, ¿no? Su deseo profesional, imponerse, que ahí Roca la ayudó mucho, por suerte Roca la protegió bastante, Sí. pero después casarse con quien quiso, separar, o sea, digamos, jugársela en una sociedad que controlaba mucho a la mujer, ¿no? Digamos. Sí, y además algo que es muy fuerte, acá preguntan si los del Monumento a la Bandera son originales de Lola Mora, sí, y encima los rescataron también, estaban olvidados adentro, abajo de, no sé, Sí, sí. Bueno, por suerte algo con que habían. Pero Lola lo que tenía era que encima ella recibió subsidios, Mm, una mujer que recibe dinero, mm. Sí, sí, que le sí. pagaban por hacer su obra, no estaba muy bien visto, o sea, Claro. estaba en un mundo muy, muy, muy masculino a un nivel desde lo económico y Exacto. del financiero, ¿no? Y eso, que la mujer manejara el dinero. Era muy escandaloso. Sí, sí, o sea, escúchame, hoy también. Te digo que Hoy también. a veces pasa, como que la mujer y el dinero no, no sé, es como hay algo todavía. No, Pero claro, imagínate en esta época. claro. Sí, vos sabés que me ha hecho acordar, hay una carta de Santa Teresa de Ávila que le escribe, creo que a un superior, que le dice, Teresa con fe hace cosas, Teresa con fe y perseverancia hace muchas cosas, pero Teresa con fe, perseverancia y dinero es potente, ¿no? Es genial, Potente, tal cual. potente. Es potente. Bueno, Mamantula fue también como una primera empresaria. Mm, Porque cuando ella llega a Buenos Aires y quiere instalar la casa de ejercicios espirituales, lo va a hacer con aportes comunitarios, pero va a tener que administrar, va a tener que ir a pedir, va a tener que ir a fundamentar por qué lo está haciendo y termina construyendo un edificio que hoy es el único edificio Todavía sigue en en pie. toda la Argentina que sigue cumpliendo la misma función, Sí, sí, casa de ejercicios espirituales, qué maravilla. Sí, sí. ¿no? O sea, es un emprendimiento, una gran emprendedora fue, además. Además de santa, y La aparte, patrona de las empresarias. ya has declarado patrona, y genial. Escucha, y dentro de tu familia, ¿qué mujer rescatás, además de tu madre, me imagino, así como de lo que has conocido, en fin, no sé. Yo al lado de mamá, pues también estamos hablando mucho de la familia, porque mamá viene del lado, tiene familia de más de inmigrantes, ¿no? Sí, Pero hay muchas historias impresionantes del lado de mi abuela materna, que yo también, que vive y además es una genia total, Chichi. completa, ¿no? Sí, Y sí. ella es un libro abierto, además. Pues yo hace no mucho que empecé como a indagar un poquito y decirle, bueno, Chichi, para contame, tu Contame. abuelo, tu abuela, de qué lado, de dónde, de Francia, de España, que uno vino, que era masón, que no sé qué. Yo dije, Wow. "Wow, esto es espectacular", ¿no? También hay un montón de historias, porque esa es parte de la historia argentina, todos los que, la parte Claro, inmigrante, ¿no? exacto. Y de dónde venían allá.
Eso es muy importante también. Entonces hay muchas mujeres que nada, que como que entregaron su vida para también armar toda una familia una vez que llegaron a América. Y eso hay que reconocer también. Sin duda, sin duda. Eh, Creo que si tuviese igual hoy que elegir alguna mujer, porque me parece picante, es la abuela Maruja, Claro. porque ella es viuda bastante joven, o sea, con dos hijos que eran chicos, y aparte era mujer que, dicho por mi papá y mis tíos y todo, brava, brava, brava. Entonces, bueno, eso también es como una historia así Qué grande. interesante para, sí, para sacar, para rescatar, pero yo creo que estoy como protegida por todas estas abuelas, ancestras, ¿no? Duda. Como que me van trayendo, me van poniendo acá como, bueno, dale, haz el camino. Siento que hay ahí como una energía que viene. Escucha, ahí Gus dice, y Machaca Güemes es tu prima segunda 6 veces. Sí, Qué sí, sí, genial, sí. Y si qué sigue, genial, y si te sigue contando, no sabes la cantidad de otros también que vengo, que tengo descendencia. me imagino. ¿Y vos te has dedicado a las relaciones públicas, era? Dice, No, yo estudié relaciones internacionales. relaciones internacionales. ¿Y cómo ha sido este vuelco, digamos, a tu faceta más intelectual, artística? ¿Vos escribís también? Yo escribo, ahora estoy escribiendo una novela. Eh, ¡Wow! ¡Qué trabajo ese! sí, todo un desafío. Sí, muy Eh, arduo. y relaciones internacionales, creo que el haber viajado bastante de chica me llevó un poco a elegir esa Claro. carrera que tiene mucha diversidad y trata de política internacional, cultura regional, europea, occidente, o sea, todo el tema de los idiomas, a mí me gusta muchísimo y fue una carrera, un carrerón. Y después hice una maestría en integración latinoamericana para Wow, como mirá, poner un poco más el foco, que en ese momento era muy puesto, el foco estaba muy puesto en el mercado común del sur, el Mercosur, claro. en la integración en las diferentes organizaciones regionales y demás, que medio que dije, "Uy, esto no sé si tiene mucho futuro", pero bueno, yo escribía mucho, pero desde un lugar más de investigación y de informes políticos, estando en Cancillería, porque trabajé muchos años en Cancillería. Pero de chica siempre tuve esa curiosidad, esa cosa más artística de lectura, de los mundos paralelos, más Mundos paralelos, me mágicos. encanta esa definición. Sí, como esos escondites, esos mundos muy personales que yo me metía Qué lindo. y como que volví a eso. Y pude combinar de alguna manera toda mi parte más académica de investigación con la más artística. Y me sale por la familia de la que vengo, transmitir eso de una manera, qué sé yo, actuando, porque he interpretado de Macacha a una amiga de San Martín también, o alguna de la Revolución de Mayo, o cantando, o con la poesía, o, ¿no? Como eso me parece que son herramientas que también las empecé a sacar bastante más tarde, eh, Mira, para poder hacer estas experiencias y visibilizar todo esto de la historia. y además sos madre. Y además, y además soy madre. ¿Cómo, Sí. cómo es esa experiencia de la maternidad y de prolongar la vida, hablando de genealogías y de historia? Em, no es fácil, Sí, es un trabajo muy lindo que sale como desde el corazón, o sea, como que no hay que ponerle tanta cabeza, pero sí después sembrar esas semillitas en los hijos, que por supuesto cada uno hace su propio camino y después claro, pero que haya, ¿no? Esa parte, no sé, yo soy mamá que de repente nos vamos al Instituto San Martiniano, nos vamos a Areco y terminamos en Bagues viendo un festival chiquito de baile folclórico. Y a veces me miran como diciendo que basta, qué ahí pesada. nomás. O de repente estamos yendo por la ruta porque nos vamos a Uruguay, entonces vamos pasando por todas las rutas y los nombres de las rutas son distintos generales de la historia y en todas las plazas está Artigas, entonces yo les voy diciendo quién es Artigas y me miran y me dicen otra vez con el tema de Otra Artigas. vez. Pero bueno, es así y qué sé yo, Les va a darles esas quedar algo. herramientas que a alguna le gusta más Claro, la parte artística, baile o cerámica o piano, claro. y eso, ¿no? Como ¿Cómo combinar no toda esta puede ser, parte no? cultural.
¿Mm? O el polo. El polo no, porque tienen mucho deporte, pero no el polo, porque bueno, qué sé yo. Claro. Bueno, escucha, ahí Guillermo, no sé, creo que lo conoces a Guillermo McLaughlin, McLaren. ¿sí? Sí, sí, Guillermo Sí, es este, casi como un padrino, te un diría. padrino, porque Un contanos. padrino de la vida, porque Alicia y Guillermo son como estos padrinos que siempre me están ahí apoyando y empujando Qué eh, lindo. con todo el proyecto. Sí, es un genio. Ahí dice, y que cuente cómo presentó el proyecto Mulanas en el exterior. Así que Es contanos. verdad. Bueno, Mulanas viajó por el mundo. El año pasado presenté el libro en Casa de América, en Ah, bien. Madrid, que Wow. fue con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Claro. este proyecto de Madrid-Buenos Aires. Después lo presenté en el consulado de Miami, el consulado argentino en Miami. Estuve también pasando ahí por México, que me Wow, qué lindo. voló la cabeza. Lo presenté en algunos lugares en Uruguay también. Sí, anduvo por distintos Anduvo. lugares el proyecto, anduvo, sí. Y Qué todavía maravilla. tiene por andar, yo creo. Sí, sí, Tucumán, ¿cómo puede ser que no? O sea, eso no. Tucumán. No paran de decirme, che, Tucumán, Y claro, Salta, querida. eh, Tucumán, Salta, Córdoba, porque Vas, vas a tener que tomar una la temporada verdad de que gira y me encantaría poder hacer un poco esto de turismo cultural, ir a las distintas estancias que tienen mucha historia y aprovechar eso para mucho. promover el turismo y además contar la historia del lugar y de la gente local, ¿no? Que me parece que eso enriquece mucho. Está escuchándonos, está presente Inés Peña, que es una de las dueñas de las tacanas de Tafí. Ah, Ahí en, bueno, así belleza. que, claro, va a ser hermoso que se encuentren, yo espero que sí. Yo Eh, hice una presentación con mi hermana Sonia, yo como Emilia Zabaleta, sobrina nieta de Emilita Zabaleta, Editas ahora, claro, y mi hermana Sonia, que se llama Sonia como nuestra abuela Sonia, y claro, estuvimos en las carreras en haciendo la una carrera. presentación Sí, hace lo un par de fui, años, sí, con claro. música, porque mi hermana canta, y con estos relatos. eh, Genial. Así que sí, estuvo re lindo, pero sí, yo por mí, pero bueno, como dijiste hace un rato, y además sos madre, eso a veces hace que la agenda Se no sea complica. fácil de ajustar, pero yo sé que voy a ir y voy a presentar y voy a estar allá y voy a empezar a investigar y no me va a parar nadie, voy a empezar a agarrar historias de todos Sí, lados. es que sí, porque hay mucho por descubrir todavía y más ahí en Tafí. Así que bueno, Emilia, yo quiero de nuevo que recuerdes qué actividad hay el lunes y cómo se contactan con vos. El lunes voy a dar una charla que se llama Tiempo de Relatos. Este primer tiempo de relatos va a ser sobre mujeres sanmartinianas. El próximo va a ser sobre mujeres educadoras, que va a tener que ver un poco con Sarmiento y con Ah, Juana Manso, que no la mencionamos, pero ah, otra de las es verdad, sí. grandes heroínas. Y es vía Zoom, es un taller que dura una hora y media, donde presentamos un poco la vida del general y estas mujeres que lo conocieron, que lo amaron, que lo desafiaron, que lo acompañaron, que lo ayudaron. Y se pueden inscribir a través del sitio web o me escriben por mensaje directo, yo les indico cómo hacer, pero si entran en mulanas.com van a encontrar tiempo de relatos, entran ahí y ahí está todo explicado el paso a paso para poder anotarse. Y hay una comunidad. ¿Cómo es eso de la comunidad? Contanos. Hay una Una tribu, tribu, perdón, tribu. son lo más. La tribu Mulanas que están ahí siempre al pie del cañón, que me vienen acompañando desde los inicios, ¿no? Cuando empecé a hacer las sociedades literarias, cuando presentaba las charlas, en todos los talleres que doy virtuales, porque tengo muchas de la tribu que son del interior y que, bueno, Claro. no, ahí no pueden moverse tanto, pero que han venido a experiencias que hice de manera presencial. Y es una tribu que se va agrandando. Y que
que va tirando como sus aportes, porque además de las que son bien fieles, como el grupo, que estamos ahí en contacto todo el tiempo y nos recomendamos cosas y nos pasamos y por ese vamos al teatro, vamos acá, vamos allá, también está la gente que por ahí no tiene una participación tan activa, pero de pronto me envían, che, ¿sabes algo de? ¿O sabías que yo soy la descendiente de y te puedo recomendar el libro de algo de Mamantula o algo de alguna de las espías de Salta? Y eso va armando toda una red, que es como una Maravilloso, gran tribu, exacto, qué lindo. que donde vas viendo que la gente resuena y dice, ay, che, sí, yo tengo esta parte de la historia y la verdad que pensé que a nadie le interesaba, pero ahora que te escucho, y por ahí está bueno darle visibilidad. Qué lindo cuando sucede eso, ¿no? Cuando Ay, sucede esa sí, cosa, que uno no la busca y de pronto, ¡pum!, hay toda una familia nueva. total. Bueno, ahí dice acá, mira, Analía Viló, dice acá Sí, estamos, así que se ve que están parte de la tribu acá presente, muchísimas gracias. Bueno, hemos conversado casi una hora, se pasa volando el tiempo, así que yo te agradezco un montón, primero la generosidad de aceptar esta charla, del tiempo, de hacerte un huequito en la agenda, así que muy contento. Bueno, y acá dice concepto preludio, y no olvides sí, Flavia, también es verdad, Flavia que siempre me promueve en lo que es en las instituciones educativas, porque qué bueno que me lo mencionas, Flavia, gracias, porque realmente es muy importante que todo esto que nosotros conversamos entre adultos, creo, que en realidad vaya a los más chiquitos, porque el sistema educativo está flaqueando muchísimo ya hace un tiempo, ¿no? Eh, en todos los niveles. sí, sí, Y sí, no solamente en lo que es la educación pública, sino la educación privada también. es Y notable. eso viene por supuesto que tiene mucho que ver las familias, ¿no? ¿Qué se les inculca? Qué importante es que los chicos ya sepan de entrada un poco sus orígenes, sus raíces, la cultura, la historia, que puedan ir a visitar el Museo Histórico Nacional, que cuando vayan a alguna provincia o que cuando vayan a algún parque nacional entiendan que también hay una cultura y hay pueblos originarios que vivieron hace muchos años ahí y que todavía siguen estando. O sea, todo eso es sumamente importante y yo con las ferias que hace Flavia de concepto, eh, ahí en distintos colegios de la zona, lo que hice fue aprovechar oportunidades como el Día del Libro, el 9 de julio, que también fui hace poco a otro colegio en Escobar, fechas patrias, fechas como la diversidad cultural, donde se le pone también, inculca a los chicos a que lean, a que generen ese espíritu de curiosidad, La experiencia con el libro, claro, el que contacto hoy con... no tenemos tanto eso, porque eh, al tener tan rápido el acceso a toda la información, no llega a despertarse esa curiosidad. Te la ponen antes de que vos realmente quieras saber de. Entonces, la lectura, agarrar el libro y leer con el libro, o tener las charlas, o ir a visitar un museo, o ir a algún pueblo cerca, es claro, fundamental para estos chicos, para los exacto, chicos. Y para los exacto. padres también, ¿eh? Porque nosotros también, la verdad que aprendemos un montón. Un montón. Vos sabés que mencionás algo interesante, porque uno, claro, está habituado en su casa a tener una biblioteca, tener contacto, y hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces, de pronto, acercarle un libro, hacer una feria del libro, una suelta de libros, es un disparador genial para, y les cambia. Y somos un pueblo muy lector. Muy por suerte todavía. Realmente somos un pueblo muy lector, nos gusta mucho, tenemos unas ferias impresionantes en las provincias, en los municipios, o sea, y eso realmente hay que aprovecharlo. Vas al litoral, por ejemplo, y hay una cantidad de historias que hasta las puedes vincular con la naturaleza, las leyendas, los animales, y eso a los chicos les atrapa y les gusta, y lo hacen hasta mágico, ¿no? Tenemos Tenemos todo el territorio, toda la región es como un realismo mágico, como un usaba realismo mágico, lo real ¿verdad? maravilloso, Es usado verdad. por Alejo Carpentier. Tenemos un gran país nosotros. Bueno, lo último que te voy a decir es que Gus dice, y Eduarda Damasia, Mancilla y Ortiz de Rosas es tu prima quinta 6 veces. En resumen, sos prima de todos. Primo de todos. Y, Somos eh, todos primos, tal cual. bueno, muchísimas gracias, Emilia. Ha sido un gusto esta charla y bueno, te espero por Tucumán. Y Pero también, desde ya. y también gracias a todos los que se han sumado y están todavía escuchándonos. Así que bueno, a todos ellos muchas gracias. Y bueno, un gran abrazo. Te esperamos por Tucumán cuando quieras. Gracias a vos por esta oportunidad tan linda y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chau, Chau, chau. chau.